Hola a todos, sean bienvenidos a este webinar final del curso Nefrología Crítica 2025, abordaje clínico práctico de la atención del paciente crítico nefrológico. Ha sido un honor acompañarlos desde tras bambalinas a lo largo de estos módulos y contamos hoy con los directores del curso, coordinadores y asesor científico que estarán compartiendo con ustedes a través de este prestigioso panel que a continuación les presento. Está conectado desde España el doctor Antoni Betbecé. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Está conectado también de España el doctor José Luis Pérez. Ambos los estuvieron acompañando en los foros de intercambio. Buenas noches, doctor José. Buenas noches, buenas noches. Está conectado desde México el doctor Salvador López Gil. Muy buenas tardes para usted, doctor Salvador. Muy buenas tardes y buenas noches a todos. También está conectado desde México el doctor Víctor Hugo Gómez Johnson. Muy buenas tardes, doctor Víctor Hugo. Buenas tardes y buenas noches a todos. Y conectado desde Uruguay está también el doctor Nicolás Nin, asesor científico del curso, también uno de los conferencistas del programa. Muy buenas tardes, doctor Nicolás. Buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar en este panel. Bueno, luego de las presentaciones, si les parece bien, cedo la palabra a quien quiera iniciar. Sería súper provechoso que puedan compartir sus experiencias de cursada luego de los módulos que hemos atravesado. ¿Quién se anima a comenzar? Si quieren, yo puedo ir comentando algunas de las preguntas que han hecho algunos de los alumnos, que creo que es interesante para romper un poco el hielo. La verdad que hemos tenido alumnos de toda América Latina y de España, y la verdad que un gusto poder haber compartido con tanta gente de países diferentes. La primera pregunta la hace Erika Jazmín Argueta de Guatemala. Una belleza de país. Dice, buenas tardes, interesante módulo. Y la pregunta que hice es, mi pregunta va dirigida a los profesores de ser posible en un contexto clínico. ¿Cómo selecciono a mis pacientes para terapia de reemplazo renal continua y cómo puedo predecir el éxito de la misma? ¿En qué momento debo prescindir de ella y establecer un límite con los pacientes que no tienen adecuada evolución clínica? Creo que esta pregunta no solo habla del inicio, sino también habla de cuándo terminar un tratamiento, limitar un paciente o no encarnizarnos a veces con tratamientos extensivos. No sé si alguno quiere empezar a comentar la pregunta. Es amplia y tiene muchas aristas. Si quieren, yo puedo empezar. Pues yo pienso que, yo creo que el inicio de terapia en reemplazo renal, personalmente, a reserva de lo que todos los expertos de aquí opinen, creo que el inicio, pues a veces en ciertas circunstancias es claro, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos refractarios, etcétera, pero donde yo quizás presiono un poquito es en pacientes que son lesión renal aguda, código 3 que llega a terapia de reemplazo renal y que aparte están congestivos con, obviamente, inestabilidad hemodinámica. Yo siempre planteo esa situación porque si bien por estudios, con todas las aristas que tienen los estudios, no hay un beneficio de inicio temprano y tardío, insisto, hay muchas aristas para analizar. Lo que sí se ha visto es que el inicio de terapia de reemplazo renal en pacientes con sobrecarga se asocia más recuperación renal y la recuperación renal es un subrogado de mortalidad. Entonces, los pacientes que recuperan función renal, que egresan del hospital sin terapia de reemplazo renal, definitivamente tienen una mejor supervivencia. Entonces, yo personalmente presionaría en ese rubro y yo creo que de la parte de continuar o no, yo creo que depende mucho del pronóstico del paciente, ¿no? O sea, si la terapia de reemplazo renal se está conectando en alguien que es como puente para alguna cirugía cardiovascular o algún tema séptico muy grave y que es el soporte para resolver esa causa que justo es resolvible, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero si a lo mejor ya se hicieron todas las maniobras quirúrgicas y a pesar de eso, el paciente después de haber resuelto eso tiene cáncer, no sé, metastásico, o sea, el pronóstico es malo, creo que ahí es donde quizás deberíamos poner sobre la mesa el continuar o no con la terapia de reemplazo renal. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Algún otro miembro del panel?
que quiera aportar su opinión sobre la pregunta que comentó el doctor Nicolás Nim? Yo sé. Bueno, yo quería primero agradecer a la organización por poder participar en este foro y en el curso que me ha parecido un curso muy interesante, sobre todo por la interacción con la gente que está inscrita, que no solo trabaja en el mundo del paciente crítico, sino que he visto que habéis mucha gente en el ámbito de urgencias y es un grupo muy heterogéneo que también permite, pues, puntos de vista muy diversos sobre pacientes que al final son los mismos, ¿no? Inicias la observación y el abordaje muchas veces en urgencias y acaba muchas veces en unidades de críticos, aunque no sé si ah, recordáis, pero hice hincapié cuando en la presentación que lo ideal sería evitar que ingresaran en críticos, ¿no? Y eso es un poco el objetivo, yo creo que de las UCIs modernas, que es salir de la UCI propiamente dicho y evitar que los pacientes necesiten acabar ingresando, o sea, ser un poquito precoz en el abordaje, ¿no? Y dicho esto, pues me gustaría pues, puntualizar, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Víctor Hugo en cuanto a la congestión, a la hipervolemia, y creo que es la indicación que se salta probablemente el resto de las indicaciones, que yo creo que están bien establecidas, que son estadio 3 con indicaciones muy claras en cuanto a electrolitos, urea, acidosis, hipercaliemia, etcétera, pero que la presencia de hipervolemia, cuando hay congestión y esta implica un riesgo vital para el paciente, sobre todo cuando nos estamos jugando muchas veces, por ejemplo, una intubación o una situación respiratoria nefasta. Ahí es donde quizás ser un poquito precoz con el uso de la técnica puede cambiar el pronóstico, al margen de que luego puedan recuperar mejor la función renal. Y mi único apunte es quizás, lo digo porque lo viví hace muy poquito, ah, una, una cosa que llevábamos tiempo sin hacer y que veo que de vez en cuando pues, se sigue haciendo, ¿no? Que es iniciar técnicas en pacientes donde probablemente estamos haciendo una terapia fútil, ¿eh? Y cuando hablo de futilidad, hablo de iniciar técnicas de reemplazo renal en pacientes que están con máxima inestabilidad hemodinámica, con un shock refractario, con drogas a dosis muy altas, donde muchas veces se plantea el inicio de la terapia como terapia en sí, es decir, para una corrección de la acidosis, de la situación, bueno, sobre todo de la acidosis metabólica, ¿no? Que muchas veces al final es un reflejo de la situación hemodinámica del paciente y situación crítica y séptica, y que raras veces conseguimos corregir con el uso con iniciando una técnica en un paciente que está en una situación, insisto, de shock refractario. Lo he vivido hace poco con un paciente que al final acabó falleciendo a los 4 días y creo que ahí tenemos que ser claros, y por lo menos nosotros lo somos, porque creemos que el iniciar las técnicas en este tipo de pacientes es fútil. Es decir, es utilizar una técnica que no tiene ningún objetivo terapéutico, sino todo lo contrario. Es decir, es un gasto sanitario que no aporta nada. Muchas gracias, doctor José. ¿Alguna otra pregunta? Digo, ¿alguna otra contribución del panel? ¿Hay algunas Sí, otras preguntas? Adelante, sí, doctor no, a mí me López. gustaría hablar de este tema porque la alumna hace referencia a técnicas renales continuas, ¿no? Y bueno, la situación en América Latina, obviamente, de accesibilidad a las técnicas continuas es reducida. Y ojalá podamos tener más acceso a tecnología en muchos países que realmente la accesibilidad es muy limitada. Por lo tanto, si uno está en un lugar de bajos recursos y accesibilidad limitada y costos muy elevados, obviamente que las técnicas continuas tienen que escoger a qué paciente utilizarlas, ¿no? Creo que no hay duda que sería un paciente con disfunción cardiovascular, con shock séptico, con una hipoxemia severa en contexto de una sepsis, una hipertensión endocraniana, con insuficiencia renal. O sea, creo que no hay duda en esos pacientes. En otros, la indicación podría ser un poco más alejada, siempre y cuando tengamos o no tengamos accesibilidad. O sea, lo primero, tener accesibilidad y segundo, a qué pacientes en
lugares de recursos moderados o bajos, como puede pasar en América Latina, a diferencia de Europa, Estados Unidos y quizás en algunos lugares seleccionados como Chile, México y algún lugar de Argentina que tienen posibilidad en algunos sectores. Entonces habría que ver bien qué pacientes tienen indicación de técnicas continuas versus qué pacientes realmente podríamos empezar con una diálisis lenta o con una intermitente si es un paciente relativamente estable. Y después el tema de la futilidad. Hay dos tipos de limitación del esfuerzo. Uno es, obviamente, no agregar medidas, o sea, limitar las medidas, y otra es sacar medidas. Y bueno, eso va a depender mucho de la situación. Cada vez tenemos pacientes más frágiles, más añosos, cada vez tenemos pacientes con patologías oncológicas severas que se transforman en pacientes crónicos, digamos, y que la sobrevida es mayor. Por lo tanto, esas decisiones las estamos tomando a diario, realmente si es fútil o no es fútil, y cuándo no avanzar en el tratamiento o cuándo sacarlo, que son los dos tipos de limitación. Eso es un poco mis comentarios. Muchísimas gracias. Aprovecho esta oportunidad para incentivar a los participantes, a los cursantes que se han podido conectar y nos acompañan en línea, quienes agradecemos su participación, que aprovechen esta instancia de tutoría sincrónica, háganle llegar a través del chat habilitado para preguntas sus consultas que con gran disposición los docentes en línea les darán devolución. Tenemos algunas preguntas que seleccionamos que a través de los foros de intercambio pudieron haber quedado pendientes y estamos aprovechando justamente esta instancia para ofrecerles un feedback. Si quiere, plantee la otra pregunta, doctor Nicolás. Está Tony está con la mano Ah, levantada. perdón, doctor Anthony. Bueno, Adelante. bueno, hola, buenas noches. Nuevamente agradecer a la organización, ¿no? La sorpresa que nos ha causado pues a los organizadores el ser capaz de haber pues congregado a tal ingente cantidad de cursantes, lo cual hace ganar por goleada cualquier congreso de cualquier especialidad relacionada entre críticos y nefrología. O sea, es espectacular la cantidad de gente que ha participado, ¿no? Dicho esto, era un comentario que estaba en la línea de lo que ha comentado el doctor Pérez y también el doctor Nin, ¿no? En relación a la futilidad, que muchas veces pues podemos tener la duda de iniciar la técnica en un determinado paciente, pero lo que hay que tener claro es que ese paciente va evolucionando y si realmente vemos que el paciente evoluciona mal, no hay que seguir con la técnica hasta el final. O sea, de la misma manera que se ha instaurado una técnica porque tenías unas expectativas de recuperación del paciente, si estas expectativas al final se van perdiendo, van desapareciendo, pues de la misma manera que al principio pudiera tener una indicación, pues puede acabar teniendo una no indicación. Y si no tiene la indicación, pues ello no supone que tengamos que apurar el uso de la técnica hasta la evolución final del paciente y tal vez se puede retirar este esfuerzo terapéutico fútil, ¿no? Que estaría en ese caso ya contraindicado en ese paciente y que lo único que hace es pues alargar una situación a la familia pues que no es nada agradable y encima generar una serie de gastos importantes para el sistema sanitario, ¿no? Básicamente era esto, que iniciar un proceso agresivo como es iniciar una técnica de este tipo no comporta no poder quitarla en el momento en el cual se considere que ya no cumple sus objetivos. Perfecto. Voy a leer, gracias, Antonio, voy a leer una pregunta que sigue. La pregunta es de Claudio Esteban Blanc de Argentina. Buenas tardes, muy interesante la disertación del doctor Johnson. Soy médico general y familia y trabajo en un servicio de internación. Para mí esto es muy novedoso y tengo a cargo muchas veces pacientes de este tipo. Mi pregunta es la siguiente: el método POCUS, ¿en qué momento lo pido? ¿Con qué periodicidad lo repito? ¿Lo voy solicitando cuando sospecho clínicamente que el paciente está sobrecargado o que le falta volumen? Porque según la exposición del doctor Johnson, la clínica y algunos otros métodos, como la radiografía de tórax, nos pueden resultar poco sensibles. En ejemplo, en caso de sobrehidratación, ustedes como médicos, ¿cómo se guían para saber los requerimientos hídricos de un paciente? Y bueno, y también un poco la utilización del POCUS en este tipo de pacientes. Esa es la pregunta. No sé quién quiere empezar. Pues si quiere yo. em,
O sea, yo creo que el ultrasonido al pie de la cama, ya sea para valorar los pulmones, un ultrasonido cardíaco enfocado o el Doppler venoso, que es el Lexus. Primero, como creo que todos han dicho muy bien, depende igual la disponibilidad, porque hay servicios que no tienen ultra, ¿no? Y creo que también depende mucho si es alguien, pues, entrenado, porque si se van a tomar decisiones con base en eso, pues tendríamos que, obviamente, saber usarlo bien y saberlo interpretar, ¿no? Y creo que el ultrasonido siempre debe ser usado en complemento con la historia clínica del paciente, el examen físico, por supuesto, y las otras cosas que usamos en el día a día bioquímicas. O sea, no pienso que si, por ejemplo, llega un paciente y tiene líneas B pulmonares, pues equivale a diurético, pues no, puede ser que tenga una neumopatía, ¿no? Y que al contrario, no requiera depresión de volumen. Entonces, primero nada más quizás puntualizar que el ultrasonido es un complemento al examen físico y a la historia clínica y bioquímico que nos puede ayudar a tomar algunas decisiones como de congestión subclínica, etcétera, pero también para ver tolerancia y respuesta a volumen, ¿no? Que respuesta a volumen no quiere decir que mandatoriamente se tiene que dar volumen, ¿no? Más bien es ver la tolerancia y si lo requiere, y pues tampoco una cava grande o un Vexus en grado 3 indica diurético porque puede tener tamponade, ¿no? Entonces yo creo que sí es una gran herramienta bien empleada, pero la tienes que usar en conjunto con muchas cosas. Yo personalmente creo que si ya lo usas ya sabes que el paciente tiene clínica de congestión y por ultrasonido también te correlaciona por parámetro de Doppler venoso, líneas B, pues nosotros lo usamos a veces hasta cada día para como traquear la descongestión, ¿no? Y es porque es un método muy dinámico, ¿no? Pero creo que siempre puntualizando que la disponibilidad y la expertise de hacerlo para no tomar decisiones con base en algo que podría ser deleterio para el paciente. Adelante, doctor Salvador. Yo quisiera complementar un poquito a lo que comenta Víctor, sobre todo en qué momento hacerlo, ¿no? Y pues el momento de hacerlo es, pues, cómo se lleva a cabo el monitoreo hemodinámico en la unidad de cuidados intensivos, y aquí están los expertos que pues son mediciones y son evaluaciones hasta cierto punto dinámicas, ¿no? No se prescribe cierta intervención y se deja al día siguiente para ver la respuesta del paciente. Estamos hablando de paciente que seguramente tiene eh, disfunción multiorgánica y que la herramienta del ultrasonido nos va a complementar en dado caso la evaluación hemodinámica. Si tenemos monitoreo hemodinámico invasivo, pues un buen monitoreo hemodinámico invasivo nos va a permitir también elegir y tomar decisiones que si no tenemos ultrasonido, pues lo podemos obviar. Hay veces que quedan ciertas dudas y tenemos el monitoreo, y complementarlo con el ultrasonido es bueno. Y las evaluaciones tienen que ser dinámicas. No puedo hacer yo una evaluación con ultrasonido a pie de cama y al día siguiente ver si decido tomar alguna decisión o una intervención basado en una evaluación ultrasonográfica, pues no puedo esperarme al día de mañana a ver la respuesta. ¿M? Creo que el ultrasonido a pie de cama es una herramienta muy útil, que también a veces se ha utilizado, incluso se ha crecido tanto la expansión de esto que a veces se malinterpreta, y las tomas de decisiones también pueden ser un arma de doble filo. Yo siempre comento que Pocus puede ser tu mejor amigo, pero también puede ser tu peor enemigo. Entonces creo que el complemento es adecuado, y hoy por hoy, si somos muy estrictos, sobre todo hablando del término en contexto nefrológico, y guiar potencialmente ultrafiltración en terapias lentas continuas, pues no hay un patrón ultrasonográfico que me diga esto te va a hacer el ajuste de la ultrafiltración. Pero si yo tengo un paciente con monitoreo invasivo, tengo una presión en cuña elevada, una relación E' por ultrasonido que concuerda con la PCP, y esto, pues el paciente, o sea, está con incremento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y si tengo dudas cuánto ultrafiltrar, pues puede ser un patrón. Un-
o sea, en terapia intermitente, en hemodiálisis, el ultrasonido pulmonar es la herramienta más validada hoy por hoy para guiar ciertas técnicas en cuanto a evaluar estado de volumen, entonces pues sería trasladarlo para allá. Pero en fines prácticos, la evaluación tiene que ser dinámica. No puedo hacerlo una vez al día y ver. Si voy a guiar la reanimación o desreanimación con esta evaluación, tengo que hacerlo de forma dinámica. Muchas gracias, doctor Salvador. ¿Algún otro miembro del panel que quiera ofrecer su opinión o pasamos a las preguntas que también la audiencia ya se ha ido animando? Ya les hicieron llegar varias preguntas. Recuerden que tenemos un chat habilitado para preguntas. Les pedimos si pueden realizar sus consultas académicas por allí y así dejamos el chat general para presentaciones y podemos canalizar las interrogantes. ¿Qué les Está parece? Anthony con la mano levantada. Sí. Adelante. No, solo decir que el doctor Salvador ha contestado perfectamente una de las preguntas o una de las cuestiones que expone José Edgar aquí en el chat, ¿no? En el cual comenta que el POCUS no puede sustituir todo lo que hay detrás de la clínica, solamente afirmar esto, ¿no? Después hay alguna otra pregunta que he visto por aquí. Dice, ¿en qué situaciones deberá interrumpirse la técnica de depuración por deterioro abrupto del paciente como sería una hipotensión extrema? Pregunta José Manuel. No sé si alguno quiere opinar, pero bueno, yo en mi caso yo defiendo la técnica en el sentido de decir que, bueno, aparentemente cuando la técnica de depuración extrarrenal continua está funcionando no tendría por qué generar la hipotensión a no ser que haya pues un exceso de ultrafiltración que pueda ser perjudicial al paciente. Lo que habría que ver es por qué el paciente está haciendo esta hipotensión, pero no responsabilizaría directamente a la técnica como el causante de esta hipotensión. Podemos ver hipotensión en el momento de la conexión. Esto sí que es posible que suceda, ¿no? Cuando estamos conectando por primera vez la máquina, donde estamos sustituyendo pues, sangre del paciente por el suero que está purgado. Pero una vez puesta la técnica, independientemente además de la velocidad de la bomba de sangre, no tendría que ser la causante de la hipotensión. Entonces tendríamos que intentar buscar cuál es el causante de esta hipotensión, pero no responsabilizar únicamente a la técnica. Yo creo que es una pregunta que ha hecho José Manuel. Y después hay otra pregunta por aquí. Ahora que opine el panel lo que consideren, yo que no sabría responder una que hace referencia a pacientes embarazadas. Si hay alguna consideración espacial para el inicio, la programación de las técnicas de depuración extrarrenal continua en estos pacientes, en estas pacientes embarazadas. Yo aquí me relego y dejo paso, porque yo realmente, a pesar de que es un hospital donde hay, no recuerdo yo haber utilizado la técnica en una paciente embarazada, pues nunca, sinceramente. ¿Eh? Por lo tanto, no puedo opinar en este aspecto. Sí, no, yo quería agregar, Anthony, que bueno, si en el contexto de una técnica continua, si hay una bacteriemia que genera hipotensión, bueno, en ese contexto, que es algo externo, digamos, habría que poner la ultrafiltración a cero y bajar un poco el flujo de bomba, mientras que pasa esa intercrisis, digamos, ¿no? Pero bueno, la técnica no tendría por qué generar hipotensión, es una técnica continua, y bien prescripta, porque para eso están, digamos, ¿no? Para dar una buena estabilidad cardiovascular y para este tipo de pacientes sería lo ideal. Si pasa algo, obviamente habría que ultrafiltración cero y, bueno, bajarle el flujo de bomba y ver un poquito hasta, la evolución del paciente en ese momento. No sé si alguien tiene experiencias con embarazadas y técnicas continuas o diálisis de agudos. Yo nunca he conectado a nadie, o sea, terapia en el plazo renal en ninguna parte con embarazos, pero cuando lo llegué a leer, que pues insisto, dejarme claro que yo no lo he hecho, solo lo he leído, lo que, o sea, los pocos artículos que hablan de terapias extracorpóreas en embarazo, como Mars, por ejemplo, en alguien que tenga un HELP muy bravo, lo que sea, o que se cierre, y de terapia de reemplazo renal continua, específicamente en nuestro tema, lo único que sugerían ahí, que no es basado en evidencia, ¿no? Sino simplemente la sugerencia de los expertos en ese paper era que la extracción neta, o sea, la UF net, sea máximo de 1 mililitro kilo hora,
que ya sabemos que habitualmente el umbral es 1.75, ¿no? Según la interpretación neta, mililitro kilo hora, para evitar stoning cardiovascular, y en embarazo decían que 1, pero eso no fue basado en algún estudio de ese artículo que fue como una revisión de caso, más bien fue como una recomendación por el producto y esas cosas, pero es lo único que yo sé. Bueno, hay otra pregunta que quedó sin contestar. Es de Candy García Aguilar de México. Habla de excelente charla del doctor Vázquez y es sobre el déficit de agua y las disnatremias. Pregunta, en caso que el paciente con hiponatremia severa requiera reposición aguda, en el balance de tonicidad, refiriéndome específicamente al cuadro que mostró en los ejemplos, ¿se anotaría el aporte de sodio con solución hipertónica aplicada? Por otro lado, el cuadro que muestra son balances de 24 horas. ¿Se puede ajustar el tiempo transcurrido del día para ajustes de aporte o restricción de agua? La pregunta es corrección de la hiponatremia severa en un paciente crítico. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo repondríamos? No sé si alguno quiere contestar. Yo pienso que de inicio una hiponatremia grave sintomática, pues le toca la hipertónica, ¿no? Pero ya digamos solo hablando de hiponatremia profunda, ¿no? Menos de 120 y que esté paciente crítico y que requiera terapia de reemplazo renal. Digo, hay muchas formas que te sugiere la literatura, desde formas más complejas como las fórmulas del sodio deseado con lo del efluente uno sobre el logaritmo negativo del KTB. Yo lo que hice más en Estados Unidos que me hacía más sentido y que era un poco más sencilla, sobre todo, era en la sustitución post colocarle glucosada. ¿Por qué? Pues porque obviamente las bolsas, o porque uno puede agregar agua a las bolsas de 5 litros, pero eso en Estados Unidos pues no se puede, no sé si se puede en otros países, en México pues sí se puede, la verdad, en Estados Unidos no, porque está rompiendo la esterilidad, entonces puedes agregar agua ahí, puedes hacer el intercambio de agua, porque si es una hiponatremia muy profunda, pues las bolsas tienen hasta cierto punto, no le puedes meter 1 litro, ¿no? Entonces tienes que sacar 1 litro y meter 1 litro, que eso ya se ha visto en estudios que tampoco afecta tanto el potasio, el bicarbonato, etcétera. Pues para evitar todas esas cosas, lo que hacíamos en Estados Unidos era colocarle glucosada a la sustitución post-filtro, dejando las bolsas igualitas, entonces le colocabas glucosada a la solución post-filtro como para hacer ese colchón, ese retén en hiponatremia profunda. Entonces lo que nosotros habitualmente hacíamos era una fórmula, era 140 menos la meta de sodio sobre la meta de sodio, eso como en un corchete, y ese resultado lo multiplicabas por el dializante y el flujo de sustitución total, es decir, el efluente realmente, ¿no? Y eso ya te daba un resultado, ¿no? Y ese resultado era la velocidad a la que colocábamos la solución glucosada al 5%. Entonces, habitualmente, digo esto siempre haciendo hincapié en que pues, si tú cambias el efluente va a cambiar todo, ¿no? Pero así era como nosotros lo hacíamos. Digo, si quieren en la audiencia, les puedo compartir una diapo de lo que yo alguna vez expuse de eso, si les es más fácil verlo, la fórmula y con un ejemplo. Pero era lo que nosotros hacíamos en Estados Unidos y era muy sencillo, porque si te pasabas, pues le bajabas a la glucosada o pues, la quitas, no pasa nada, en lugar de hacer cálculos, porque es muy dinámico, ¿no? O sea, a medida que el paciente requiera más dosis o menos, con los cálculos de los algoritmos y el intercambio de agua en las bolsas, se te pues, cuatrapea todo. Entonces nosotros lo que hacíamos era colocar una glucosada al final de la posta. Perfecto. Gracias, Víctor Hugo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, Anthony. Bueno, puedo hablar de un caso concreto que sea, por ejemplo, los pacientes que tengan una disnatremia, ya bien sea una hiponatremia o una hipernatremia con fracaso renal agudo y que requieran además terapia de depuración extrarrenal continua. Lo que hay que tener en cuenta es que habitualmente, al menos los líquidos que utilizamos habitualmente en nuestro centro tienen un sodio de 140 y esto obligaría, en cierta manera, a hacer algo que no está habitualmente justificado, que es a manipular las bolsas de los líquidos de diálisis. Bien añadiendo agua para bajar el valor de 140 al valor que tú quieras como objetivo poner a este paciente para
ir subiendo el sodio de una forma muy lenta, o al revés, poniendo cloruro sódico concentrado en este mismo líquido, si lo que quieres es al revés, ¿no? Un paciente con hipernatremia, bajarle el sodio mucho más lentamente, sabiendo que pues, no habría que exceder esos 8, 10, como mucho, milimoles al día de cambio de su natremia, para evitar problemas como, por ejemplo, hemos tenido en nuestro centro. Esto había alguien en el foro que lo había preguntado, pues que sí hemos tenido un caso de un paciente en el cual se hizo una corrección, no estaba en la UCI, estaba en urgencias, se hizo una corrección brusca de la disnatremia y presentó una afectación pontina severa con secuelas graves, pues que dejaron al paciente en una situación catastrófica, ¿no? Por tanto, una situación es aquella que el paciente no está con técnicas de depuración extrarrenal continua, la otra sería, si está con depuración, han de tener en cuenta que hay que modificar, en este caso, la concentración de sodio de estos líquidos, para poder hacer que el cambio del sodio, en este caso, sea mucho más gradual, no sea tan brusco. Muchas Perfecto. gracias. Adelante, doctor Nin. No, hay una pregunta acá del chat que es de Andrea, que es bioquímica de Argentina, Andrea Bocassi, que pregunta, nada, que tiene dudas de cuándo usar técnicas continuas, técnicas extendidas o técnicas intermitentes. ¿Alguno quiere comentar en qué caso utilizaría cualquiera de las tres opciones? Bueno, pues si queréis os doy nuestra opinión, ¿no? Pues lo que vosotros comentabais, primero la disponibilidad del centro en cuanto a la disponibilidad de técnica continua o intermitente, o incluso la opción de poder hacer una técnica lenta, ¿no? Dicho esto, si tenemos disponibles las tres, la indicación de la técnica continua es la presencia de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Lo habéis comentado previamente. Nosotros hoy en día es lo que hacemos en nuestras unidades de críticos. El paciente está inestable hemodinámicamente, que esto no viene a decir que el paciente requiere drogas vasopresoras en la mayoría de los casos. Es un paciente que habitualmente no iniciamos una técnica intermitente, sino que conectamos una técnica continua. ¿Por qué? Porque nos permite tener al paciente en una situación de hemodinámica mucho más estable, sin presencia de episodios de hipotensión que, como bien decían antes los compañeros, en presencia de técnica continua son infrecuentes, pero en presencia de técnicas intermitentes sí son muy frecuentes. Y sí se ha visto que estos episodios de hipotensión se correlacionan con una peor recuperación de la función renal. Y es una de las, bueno, siempre ha sido una de las justificaciones o para defender el uso de técnicas continuas respecto a las técnicas intermitentes. Dicho esto, es cierto que hay sitios donde hay una gran experiencia en el uso de técnicas intermitentes, como puede ser Francia, incluso en nuestro país también hay algún centro que los utiliza, y con el uso de personal muy especializado y con mucha experiencia, son capaces de solucionar y realizar técnicas intermitentes en pacientes que están sumamente inestables. Y esto es así, es decir, muchas veces depende de la experiencia del personal que está realizando la técnica intermitente, y ahí estoy seguro que vosotros, en centros donde hay menor disponibilidad de recursos, tenéis muchas más herramientas en las que tenemos nosotros. Nosotros al final lo más sencillo para nosotros es conectar una técnica continua en esta situación de inestabilidad. Yo quisiera agregar un poco, digo, sin duda estoy totalmente de acuerdo con yo sé eso de la indicación y cuándo utilizar una u otra terapia. Sí, lamentablemente la realidad en Latinoamérica es distinta, y lo comentaba el doctor Nicolás al inicio, ¿no? Que pues no en todos los centros tenemos acceso a terapia lenta continua. Y en términos de poder escoger o incluso no escoger, sino pues realizar la terapia que tú tengas disponible en el centro, yo lo único que quiero agregar es que en términos de modalidades de terapias intermitentes,
La inestabilidad hemodinámica que se asocia más a las terapias intermitentes no nada más es porque manejas tasas de ultrafiltración más elevadas, porque estamos hablando de mililitros minuto y los flujos en mililitros minuto en vez de mililitros hora. Es decir, hay que saber esa conversión que a veces en la práctica clínica siempre se les olvida, pero también que este shift, este cambio osmolar, sí es mucho más rápido en las terapias intermitentes y que a veces ustedes han tenido pacientes seguramente que no han ni siquiera iniciado nada de extracción o ultrafiltración neta y a minutos, o en los primeros minutos de la terapia intermitente, empieza a haber inestabilidad hemodinámica. Y mucho es por estos cambios osmolares abruptos que generan esta inestabilidad hemodinámica. De ahí que la prescripción incluso de terapia intermitente debe ser personalizada, evitar estos deltas de electrolitos en términos de potasio respecto a lo que tú prescribes con lo que tiene el paciente. El delta de bicarbonato también, recordar que el bicarbonato se transfiere rápido, hay cambios en el pH cerebral y eso también genera inestabilidad hemodinámica. Entonces, evidentemente, si hay un paciente con inestabilidad hemodinámica, se va a preferir a la terapia lenta continua, pero si no, ver cómo está el contexto clínico, ¿no? Cómo están bioquímicamente el paciente y con eso poder prescribir lo más personalizado posible, flujos bajos, no tantos deltas en los electrolitos en la prescripción, y eso ayuda a mitigar esta situación. Sí, lo que yo quería acotar es que, bueno, en muchísimas partes de América Latina, porque otra pregunta habla también de si tiene un paciente con shock séptico, refractario, lesión renal aguda y solo tiene intermitentes, que eso pasa, digamos, en el 85% de América Latina. Sería un lindo estudio para hacer la accesibilidad a la tecnología en América Latina, pero me imagino que el 85% no tienen acceso hoy por hoy a técnicas continuas. Habría que hacer ese estudio y se los propongo. Pero bueno, ahí es la estrategia un poco del tiempo de diálisis. Obviamente que cuanto más tiempo se pueda hacer, o sea, en vez de ir a 4, se puede ir a 6 horas o hacer extendida y también hacer diálisis diarias, ¿no? Porque si son pacientes hipercatabólicos, que realmente van a requerir diálisis diarias y por lo menos que la estabilidad sea mayor, ¿no? O sea que cuanto más tiempo, mejor, cuanto menos flujo de bomba, obviamente tenemos el riesgo de que se coagule el circuito. Después las máquinas de diálisis para pacientes crónicos tienen flujo dializado fijo, muchas, por lo tanto no podemos regular el flujo dializado. Por lo tanto, como dice Salvador, los cambios pueden ser muy bruscos, digamos, porque no podemos bajar el flujo dializado. Esa es la contra que tendría una máquina para pacientes para intermitente, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener una estrategia el mayor tiempo posible que podamos, sabiendo que a veces la limitación es el personal, porque es personal de diálisis, digamos, que maneja estas máquinas y un nefrólogo también que tiene que estar presente. Tienen que ser probablemente diarias mientras que el paciente esté muy inestable, porque si no realmente los requisitos de diálisis van a ser bajos y el paciente va a estar subdializado. Y bueno, eso es lo que podemos hacer creo que en la mayoría de los países de América Latina, que no tenemos técnicas, que no hay acceso a técnicas continuas y tiene este tipo de pacientes que lo tenemos todos los días, ¿no? Bueno, yo ahora tomo la palabra para agradecer a los panelistas, todo el intercambio hasta acá y a los participantes, cursantes que han ido aportando de sus consultas y también sus opiniones y experiencias. Como suele pasar, se han animado más sobre la marcha a ir realizando mayores inquietudes. Quizás por el tiempo que nos va quedando no nos alcance para dar devolución a todas. Y es por ello que pido a los expertos del panel si quieren ir seleccionando alguna de las preguntas que en este evento en vivo, perdón, han ido planteando los participantes, de las que van quedando. Si han tenido la oportunidad, ¿quieren comenzar por alguna o les leo las que se han ido recabando por el chat de preguntas?
En la de preguntas y respuestas dice, quisiera conocer su apreciación en el manejo de Guillain-Barré con plasmaféresis contra inmuno. Bueno, yo no soy neuro, pero, o sea, en general yo me acuerdo que no hay una evidencia de una sobre otra. Quizás por gravedad la Plex sea mejor, pero lo que sí hay que tomar en cuenta, eso sí, es que le dan inmuno primero y luego Plex, pues barres la inmuno. Entonces yo creo que en dado caso de eso, pues sería primero Plex y si no jala inmuno, porque pues ahí ya no hay tanto problema, ¿no? Nada más tomen en cuenta que la Plex barrería la inmuno. Gracias, doctor Víctor. Tenemos otra pregunta. Diver Alexis consulta si está disponible la posibilidad de fenotipificación en SAAQI. ¿Los SP2 pueden beneficiarse más de las terapias como CIRIS? ¿Tienen alguna Pregunta, opinión? pregunta media compleja, pero el Mm. fenotipo del AQI en la sepsis es más, hoy por hoy, algo más teórico y experimental que la realidad clínica de a pie de cama, ¿no? Este, es un fenotipo clínico, digamos, y también hay mucha biología molecular, pero me parece que está más experimental y teórico que lo que se puede hacer a pie de cama en los pacientes. El resto no entendí la pregunta. Diga, doctor Nicolás. Me parece que iba a continuar. Y bueno, yo nada más igual complementando un poquito al doctor Nicolás, y esta fenotipificación que por ahí se ha como propuesto también y ver si estás hablando de aquí con inflamación o hiperinflamación o los diferentes fenotipos en sepsis, pues sí es algo mucho más molecular. La verdad es que no existe una evidencia sólida para decir o seleccionar un dializador en específico y con eso vaya a mejorar los desenlaces en el paciente, ¿no? Entonces, complementando esto, pues vuelvo a lo mismo, hay que evaluar el contexto clínico del paciente, ver lo que tenemos, los recursos que tenemos en nuestro centro y ofrecer lo mejor que tenemos en nuestro centro para los pacientes. Pero poder decir que el uso hasta el día de hoy, digo, si alguien tiene alguna opinión es totalmente aceptada y bienvenida. No hay un estudio que demuestre el beneficio de estas terapias, incluso de la absorción, si acaso en algunos estudios en cirugía cardíaca con endocarditis, ¿no? Intraoperatoria en la bomba de circulación extracorpórea, pero no existe una evidencia sólida que me diga este dializador va a cambiar el pronóstico. Al día de hoy no. Gracias, doctor Salvador. Adelante, doctor Sí, José. Ah, tiene la mano no, no, levantada. Sí, bueno, me veo en la obligación de opinar porque ha salido el Oxiris y nosotros publicamos un pequeño estudio de Oxiris en cirugía cardíaca donde sí demostramos un cierto beneficio, aunque es un beneficio que luego no tuvo un impacto clínico realmente en los días de estancia en UCI ni en otro tipo de endpoints, sino que simplemente reducimos un poquito la incidencia de fracaso renal en el postoperatorio inmediato. Pero bueno, es una primera pincelada, porque yo sí que estoy de acuerdo en que, y estoy de acuerdo completamente con el doctor Ning, en que estamos en las cavernas de lo que es la personalización de las técnicas de reemplazo renal en cuanto a paciente crítico, pero sí que estoy convencido de que es el futuro. O sea, el futuro será en que tendremos fenotipos de pacientes y sabremos si realmente todas esas terapias que son muy experimentales y que realmente en pacientes sépticos no encontramos una ventaja respecto al uso de técnicas convencionales y membranas convencionales. O sea, si a mí me preguntas, ¿utilizas Oxiris en paciente séptico? Te diré que no. Y lo tenemos disponible, pero no lo utilizamos. Utilizamos una membrana convencional porque creemos que tiene el mismo efecto y es 3 veces más barata. Pero estoy seguro que en un futuro, y quizás no muy lejano, conseguiremos personalizar o identificar aquellos pacientes que se puedan beneficiar no digo del Oxiris, pero a lo mejor de Oxiris u otro tipo de membranas con capacidad de absorción, pero que tendrá que ser un tratamiento personalizado y que no es válido para todos los pacientes, como la mayoría de los estudios, como todo el mundo conoce, pues no consiguen demostrar un beneficio claro, ¿no?
Gracias, doctor José. Doctor Nicolás Nim, ¿usted iba a tomar la palabra? No, hay una pregunta que habla que si un paciente tiene disfunción encefálica aguda y no tenemos técnicas continuas, digamos, ¿cómo podemos aplicar una técnica intermitente en un paciente que puede tener hipertensión endocraniana, ¿no? Sabiendo que las técnicas intermitentes pueden agravarlo. Eso es la pregunta, digamos. No sé cómo lo abordarían ustedes. O sea, el paciente con disfunción encefálica aguda no habla si tiene o no hipertensión craneana. Yo creo que lo primero hay que monitorizar, si es un paciente con disfunción encefálica aguda, la presión intracraniana para tener idea si tiene hipertensión o no. Y si tiene hipertensión intracraniana y lo único que tenemos son técnicas intermitentes, creo que tenemos que hacer una técnica extendida, e intentar los menores cambios osmolares en mayor tiempo, digamos. No sé qué opina el resto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Nin. Creo que incluso una vez con Salvador tuvimos un paciente así en el instituto que por algún motivo de insumos no hubo terapias lentas y tenía datos de hipertensión endocraniana y pues había que conectarlo, ya tenía un nitrógeno en 200, algo así, pues fue como si fuera una intermitente, pero pues prolongada, con flujos muy bajitos, cuidando justo eso, y pues así lo hicimos. No, no pasó nada malo, afortunadamente, pero creo que la única opción es prolongar el tiempo, bajar flujos, etcétera. El resto de un comentario. Hay evidencia clara y algunos artículos científicos que muestran el pico de hipertensión ucraniana cuando se conecta a técnicas intermitentes de manera abrupta, digamos. Eso está escrito hace muchísimos años, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, buenas tardes, en las pláticas del uso de diálisis peritoneal como terapia lenta en centros donde no hay accesibilidad a la lente continua. ¿Qué efectividad tiene esto en intoxicación? Yo personalmente no he indicado una DP en alguien con intoxicación, o sea, yo eso sí, en cuanto a experiencia no podría hablar, pero lo que yo he leído, sobre todo del EXTRIP, de este como consenso de intoxicaciones internacional, pues ellos siempre recomiendan pues hemodiálisis, ¿no? Ellos sí como que dicen, porque la depuración por DP es muy bajita, ¿no? Y obviamente depende el tóxico, obvio, ¿no? Pero en general ellos dicen como pues siempre la primera opción es hemodiálisis. Yo supongo que dependerá como todo mucho del tóxico, pero en cuanto a experiencia no tengo nada, nunca dejando DP en alguien con intoxicación y pues basado en evidencia pues no lo recomiendo. Supongo que dependerá mucho del centro, pero es una pregunta interesante. ¿Algún otro miembro del panel que quiera dar su opinión sobre esta pregunta? Si no tenemos otra realizada por Gloria Magali Romero. No sé si pudieron, ella hace una introducción y su pregunta concreta es si existe alguna forma de poner los medicamentos como solución, reposición, postfiltro en la vía de retorno al paciente. ¿Algún docente del panel que quiera aportar su opinión al planteo que hace Gloria? Antoni. Bueno, no es la mejor solución, pero si realmente no tienes ninguna posibilidad de administración de los fármacos, antibióticos, medicación inotrópica que tengas que darle al paciente, yo pues optaría por colocar una T justamente en el retorno del paciente y administrarlo allí, ¿no? Sabiendo que dependiendo de cómo sea el catéter el paciente, pues puede haber un cierto grado de recirculación que inhabilite parte de ese fármaco, ¿no? Pero claro, no es la opción ideal, pero bueno, si no hay más remedio, pues bueno, es medicina de guerra, mal dicho, ¿no? O sea, Existe la opción, Tony también la conoce, quizás un poquito más fina, que sería utilizar la bomba de PVP, pero es una infusión prefiltro con el hándicap de que parte de lo que infundamos se va a ir por el efluente. Pero sí que sería la forma más, entiendo que más controlada de administrar un medicamento con una bomba
reinfusión prefiltro, que es la que utilizamos habitualmente para el uso de citrato en un tipo de máquinas que tenemos. Muchas gracias a los docentes del panel. Por acá vi que nos quedó hacia más arriba una pregunta por el chat general que la realizaba Ernesto Prenz y él quería preguntar, un tanto abierta, les anticipo, quería preguntar sobre el concepto de hipercreatinemia permisiva. Bueno, ese concepto es más utilizado en el contexto de síndrome cardiorrenal, sobre todo en pacientes que están en terapia de descongestión, en el cual se vio en algunos estudios que esta elevación de la creatinina, cuando el paciente estaba en descongestión, mejoraba desenlaces a 28 días, ¿no? Esos fueron los estudios iniciales. Hoy por hoy sabemos que ese concepto de hipercreatininemia permisiva hay que tomarlo con reserva y más que hoy por hoy tenemos herramientas mucho más útiles para evaluar el tratamiento de descongestión en el contexto de lesión renal aguda e insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Es decir, síndrome cardiorrenal, en el cual debemos asegurarnos que este incremento en la creatinina se acompaña de otros marcadores como aumento potencialmente del hematócrito o el aumento de la concentración de proteínas plasmáticas, una mejoría en la natriuresis, ¿no? que estamos llevando a cabo. Si tenemos evaluación con estudios de gabinete o ultrasonido y que vaya todo de la mano, ¿m? Porque no siempre esa hipercreatinemia permisiva se asocia a descongestión, puede sí ser un verdadero empeoramiento de la función renal, entonces hay que tomar con reserva este concepto. No sé si a eso se refería de la hipercreatinemia permisiva. Gracias, doctor Salvador. ¿Alguna otra opinión? A mí me gusta lo de hipercreatinemia permisiva, porque en el fondo ah, no lo utilizamos, ¿eh? Pero me ha gustado la pregunta porque me hace pensar que hay gente que no depura a sus pacientes de forma muy agresiva, sino que pues mantiene unas creatininas pues en torno a 200, 300. No hace falta tener la creatinina del paciente en 100 ni la urea en 5, ¿no? Porque eso probablemente quiere decir que estás depurando excesivamente a tu paciente y te estás llevando cosas que probablemente no es necesario llevarse, ¿no? Yo creo que las técnicas hay que ser muy suave y con el tiempo hemos aprendido que menos es más. Por eso a mí lo de permisivo siempre me gusta. Yo simplemente quería lanzar ese apunte y me ha gustado eso de hipercreatinemia permisiva, me ha gustado. Ojo que puede ser como bien Tony explica en las clases siempre, puede ser un índice de recirculación, es decir, a lo mejor tenemos un catéter que no está funcionando bien, ¿eh? Gracias, doctor José. Bueno, estamos entrando ya en la recta final de este evento de cierre y tutoría sincrónica planificado para 60 minutos, perdón. Si los panelistas tienen alguna consideración, veo que a último minuto se presentó una consulta por el chat general sobre la experiencia de SPAD, MARS o Prometheus como terapia puente para trasplante hepático. Si quieren, podemos ir cerrando por acá, dando una devolución. Nosotros utilizamos plasmaféresis cuando utilizamos alguna técnica de soporte a la espera de un trasplante hepático. Es lo único apunte que hago, porque en España realmente somos afortunados y la lista de trasplante, un paciente en emergencia cero, en menos de 48 horas tienes un hígado habitualmente, con lo cual somos privilegiados. Pero cuando tenemos que poner un soporte, en nuestro centro utilizamos plasmaféresis. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir de sus países de origen? No, yo creo que el Mars y Prometeo son máquinas que están cada vez más en desuso, son máquinas complejas y hoy por hoy con lo que son las máquinas de técnicas continuas y las plataformas, creo que hay otras soluciones como la plasmaféresis, pues hay técnicas combinadas, digamos, ¿no? Creo que estas máquinas son complejas y cada vez se están utilizando menos porque las plataformas hoy por hoy de técnicas extracorpóreas cada vez son más versátiles, digamos, ¿no? Hoy por hoy.
pueden hacer desde hemofiltración hasta plasmaféresis, ya tenemos ahora filtros de CO2, etcétera, y creo que en el futuro cada vez van a tener más, van a ser más versátiles. Esa es un poco mi opinión, pero aquí se han dejado de usar. Gracias, doctor Nicolás. ¿Y por México? Pues en Salvador nuestro Augusto. centro, o sea, específicamente en nuestro centro, en el Instituto Nacional de Cardiología, pues no hacemos trasplante hepático, ¿no? Pues la verdad hacemos más trasplante cardíaco y renal, entonces en ese tema quizás no tengamos esa expertise ahí, pero como a título personal y seguramente Salvador está de acuerdo, creo que en general, como muy bien dijo el doctor Nicolás, creo que el MARS es una técnica compleja que necesitas un personal muy, muy capacitado con un insumo muy fuerte de albúmina que luego a veces en nuestro instituto al menos no tenemos y creo que se puede sustituir bien con la misma máquina, con tu Prismaflex quizás y tu plasmaféresis por ese medio y creo que eso, pero experiencias a nosotros en nuestro centro no hacemos trasplante hepático. Bueno, muchísimas gracias a los especialistas del panel por el tiempo, la vocación pedagógica, el ánimo por compartir sus conocimientos. Estaría prudente darles la palabra para que puedan ofrecer un mensaje de cierre, ya que este evento que está siendo grabado quedará también accesible en el campus para toda la comunidad participante. Hemos pasado ya por 7 módulos. Mañana, jueves 23, vamos a habilitar el último módulo del curso, que es un módulo de cierre donde tendrán la oportunidad de crear su compromiso de cambio. Es una linda actividad que les propone elegir unos 3 objetivos sobre los cuales generar cambios positivos en su praxis profesional a partir de los conocimientos que les ha aportado este curso. Y a partir del módulo siguiente también podrán este, expedir su certificado de aprobación para aquellos que hayan cumplido los requisitos obligatorios, y los que no, por favor, tienen tiempo, pónganse al día con sus actividades para que puedan obtener el certificado. Ahora sí, sin más, ¿quién tiene la palabra para el mensaje final? ¿Quién desea comenzar? ¿El doctor Antoni? Bueno, yo solamente agradecer pues a todos los participantes, tanto en el curso como en el webinar de hoy, y invitarles a que utilicen los foros por si hay dudas que sin duda habrán quedado todavía en el tintero y que es imposible resolver todas de forma adecuada, para que cualquiera de nosotros podamos resolver si es que tenemos capacidad para hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias. A continuación, el doctor Nicolás. No, simplemente agradecer a la organización, a los coordinadores, a los profesores, ha sido un placer y a poder haber estado en este curso y también obviamente a los alumnos, y realmente hay una buena representación de España, de toda América Latina, y creo que es muy bueno hacer este tipo de cursos para tener más llegada, y poder hacer formación continua, sobre todo en esta área que nos apasiona a los profesores que estamos aquí. Muchísimas gracias. Doctor Salvador. Bueno, para mí ha sido un placer haber participado primero en este foro, compartir con colegas expertos sus comentarios, opiniones, y pues también ver la interacción que tuvieron y pudimos tener con los participantes durante estas semanas de curso. Para mí es gratificante. Igual pues invito a todos los participantes, a las dudas que hayan quedado todavía sin resolver, pues puedan ser emitidas. Y pues nada, no me queda más que agradecer también a los organizadores de este curso por considerarme, y pues ha sido para mí un gusto ver que hay muchos participantes de muchos lados de Latinoamérica y de España. Y pues considero que esto es una herramienta más, y que llevar a cabo la mejor práctica para los pacientes en donde estén es la clave, y creo que eso fue uno de los objetivos del curso, y espero se haya cumplido y haya cumplido sus expectativas. Muchísimas gracias. Doctor Víctor Hugo. Pues me sumo
A todos, gracias por el foro, a Salvador por la confianza en ser su coordinador. Ha sido un módulo de un curso muy, creo que muy fructífero, componentes de mucho, mucho renombre, con mucho conocimiento. Este último foro del día de hoy creo que ha sido, hasta, yo he aprendido también bastante. Entonces, agradecer a todos por conectarse, por estar muy activos en el foro, a Red MC y a Lea también por el apoyo que es en general es durísimo lidiar con tantos médicos y creo que lo hacen muy bien. Y pues nada, ojalá se repita a futuro. Muchas gracias por lo que corresponde. Yo soy la punta de un iceberg de un equipo, así que agradecidos de poder apoyarles y acompañarles. Bueno, no por último, menos importante, doctor José, adelante. Bueno, agradecer poder participar en este curso que me ha parecido maravilloso y sobre todo, bueno, que creo que al final estos cursos sirven para conectar gente y que esto nos mantenga conectados para seguir haciendo cosas juntos, que creo que es lo bonito, ¿no? Tenemos una lengua en común y probablemente muchísimas más cosas. A pacientes y el interés de que estos pacientes les vaya bien, ¿no? Y bueno, simplemente pedir disculpas si alguna vez he sido un poco lento en las respuestas a los participantes del curso. Me sabe mal, pero bueno, pues eso, que espero que con el contacto y con los próximos días podamos solventar todas las dudas que queden pendientes y en un futuro, por supuesto, siempre disponible para cualquier duda e intercambio siempre de interés científico, que sí creo que al final es lo positivo de estos eventos. Gracias una vez más. Bueno, doblemente gracias a ustedes, a los participantes, y no me queda más que incentivarlos a que se pongan al día aquellos que lo precisan en sus actividades para que obtengan el certificado y hayan aprovechado con broche de oro todo este periodo de cursada. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes.